cuando una persona llega a eso, mire lo importante. Hay algo que me llama mucho la atención del bautismo, hay algo que de verdad me llama tremendamente la atención del bautismo, y es, el bautismo en ninguna parte de la Biblia dice que sea un requisito para la salvación, en ninguna parte, porque no lo es. Pero a pesar de que no lo sea, siempre que se habló de la doctrina del arrepentimiento, inmediatamente la orden era bautizarse. Qué interesante. O sea, el bautismo no salva, pero el bautismo es un requisito fundamental que habla de lo que yo realmente estoy viviendo. Entonces, el que se convierte se bautiza. Por eso Jesús habla de hacer discípulos. ¿Quién se bautiza? Se bautiza el que realmente siente su vida de discípulo y entiende su condición de discípulo. Y otro aspecto fundamental para que entremos en materia es, lo tercero que dice Jesús es, enseñándoles que guarden todas las cosas. Interesante. O sea, nos manda a ser discípulos con la tarea de que el discípulo entienda que su nueva posición en Cristo lo debe llevar a identificarse con Él, porque bautismo no es otra cosa sino identificación. Eso es bautismo, es sumergirme en Él, en lo que yo soy, en sus verdades y en su palabra, pero dice enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y eso qué quiere decir? Obviamente que el largo aliento de hacer un discípulo, ¿en dónde está el secreto? En la formación. ¿En dónde está el secreto? En que el discípulo debe colocarse en la tarea de crecer y madurar en el camino de la fe. Hay que enseñarle. Si no le enseñamos, no va a ser un discípulo. En Mateo capítulo 13 uno encuentra que Jesús, dice la Escritura, que los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas por medio de parábolas? Y Jesús dijo, pues para que oyendo no oigan y escuchando no entiendan ni se conviertan y yo los sane. Y parece como ilógica la respuesta, porque ¿cómo así? Yo hablo por parábolas para que oyendo no oigan, ni entiendan, ni se conviertan. Y ese día Jesús dijo una expresión muy interesante. Como fue un discípulo el que le preguntó eso, él le dijo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Jesús habló de dos grupos. Jesús habló de ¿quiénes? A ustedes. ¿Quiénes eran ustedes? Pues los discípulos. Y dice que a los discípulos les había sido dado el privilegio y la bendición de ¿qué? De conocer los misterios del reino de los cielos. Dice, mas a ellos no. ¿Y quiénes eran ellos? Los seguidores marginales. Y seguidores marginales han habido desde los tiempos de Jesús, los tuvo Jesús, Jesús habló de ellos, Jesús se refirió a ellos, y si Jesús los tuvo en su ministerio, pues los vamos a tener en todos los ministerios. Y yo creo que eso es bueno definirlo. ¿Por qué? Porque los seguidores marginales están ahí, van a estar en las iglesias. Unos llegan con falsas motivaciones a la iglesia. Sí, hay gente que llega con falsas motivaciones, solo que Dios es tan misericordioso que por tan falsa motivación que lleguemos en el camino que hace, pues nos convierte y seduce nuestros corazones. Pero sin embargo, en las iglesias a veces quedan remanentes de personas que, aunque están ahí, ¿qué tuvo que decir Juan en algún momento de su ministerio? Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo cual hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente si hay una tarea que hay que hacer al interior de la iglesia, ¿cuál es? La tarea de hacer discípulos. La tarea de realmente buscar que entre nosotros haya una verdadera edificación. ¿Por qué? Porque pues estar aquí no significa del todo algo. Yo predico que Cristo va a venir por su iglesia, no por los que vienen a la iglesia. ¿Sí? ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, pero una iglesia edificada y fundamentada en Cristo, en su palabra y en sus verdades. Y eso es bueno examinarlo. Entonces, yo creo que la reflexión de hoy tiene que partir de nosotros. ¿Estoy siendo un discípulo? Porque solo un discípulo puede hacer discípulos. Si yo entiendo la iglesia desde otro punto de vista, por eso le digo, hay gente que viene y entiende la iglesia como un lugar rico, agradable, aprendo, pero no quiero más. No quiero compromisos, no quiero que me anden detrás
llamando, ni preguntando, ni diciendo, no quiero someterme a un curso al que tengo que ir y cumplir unos horarios, no, quiero ser parte de la iglesia. Ahora, eso no está mal, pero una vez más, yo creo que nosotros sí tenemos un llamado, y el llamado es a ser discípulos. ¿Sí? El llamado es que otra gente no solamente venga al Señor, sino que sea edificada en el Señor. Y los 2 días entonces yo quisiera que habláramos de alguien que hizo la escuela, y fue Pablo. Pablo hizo la escuela con Timoteo, y yo creo que la fiel muestra de lo que significa discipulado y de lo que significa ser discípulos es lo que Pablo comunica a su joven discípulo Timoteo. Entonces quisiera que nos metiéramos en estos 2 días en eso, de qué se trata dice primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y quisiera que desarrolláramos ese texto de la Escritura. ¿Por qué? Porque yo creo que un verdadero discípulo es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, en esta tarea de ser discípulo de Jesús, tenemos que ser ejemplo. Y tenemos que ser un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Porque menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas en la vida de una persona. Y entonces, empecemos. Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Buena referencia a quién era Timoteo, ¿no? ¿Sí? Y detrás de eso lo que uno mira a veces es, ojo que el concepto como discipulado no lo debo enmarcar solamente como en términos de una iglesia y como un curso discipular en el que yo estoy discipulando a alguien a través de un material. No, miremoslo desde el punto de vista de Hechos 16:1. No es enmarcar el discipulado en eso, sino es enmarcar el discipulado en entender que la Biblia dice que lo que debería pasar dentro de lo natural, dicen que en el crecimiento de una persona, por ejemplo, cuando un niño nace, lo hacen parte de un programa que se llama crecimiento y desarrollo, ¿sí? Donde el pediatra debe revisar al niño durante el primer año. Y si usted va y mira, entonces él tiene una tabla, el médico tiene una tablita, y la tablita hace una equivalencia entre talla y peso, ¿sí? Y entonces la tablita de crecimiento, lo que hace el médico es chequear edad, talla, peso. Y él ya le dice, mire, esta es la evaluación, el niño va bien. ¿Y qué es lo natural de un niño sano? Pues que crezca, ya. Eso es lo natural. Hay unos que no crecemos mucho, pero eso no era problemas de enfermedad. Ya son asuntos de talla, ¿sí? Pero lo que sí quiere decir es que lo normal es que una persona sana crezca. Lo natural es que un cristiano sano madure y crezca. Porque la Biblia habla de un proceso. A mí me llama mucho la atención porque la Biblia siempre es muy concurrente en ir a a las etapas que nosotros vivimos. ¿Cómo estábamos en Cristo? Muertos. ¿Qué hicimos? Nacimos de nuevo. ¿Cómo nacimos? Como bebés espirituales. Si nacimos como bebés espirituales, ¿qué toca hacer? Entonces mire, verá que el proceso bíblico es así. El proceso bíblico es, estábamos muertos, nacemos, nos convertimos en bebés. Pedro dice, si somos bebés, tomemos leche, ojalá no adulterada, para que crezcamos para salvación. Y luego la Biblia habla de crecer, a tal punto que la Biblia se queda ahí. No, señor, Pablo le dice a los corintios, vianda y no leche. Y Hebreos dice, a ver, hacia la madurez, porque no se pueden quedar toda la vida siendo bebés, sino que debiendo ser maestros todavía necesitáis leche y no vianda.
todavía en los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Está claro? O sea, debe haber un proceso normal. ¿Y por qué hablo esto de manera natural y no en un proceso discipular, con un material? Porque Timoteo tuvo una bendición. ¿Y cuál fue la bendición? De tener una mamá y una abuela que lo criaron. Y cuando dice que lo criaron, ¿cómo lo criaron? En los principios. Era duro, porque al tener un padre, acuérdate que a Timoteo lo vinieron a circuncidar ya viejo, y lo circuncidaron viejo, y eso no era normal en la cultura, porque usted sabe que un niño judío debía bautizarse al 8º día, y lo circuncidaron viejo, y uno lo entiende. O sea, aquí en su crianza hubo una, sí, ¿cómo se llama? Ahí hubo una pelea, que es la pelea que hay entre los padres, que el uno cree y el otro no cree, que el uno es cristiano y el otro no lo es. Y me imagino que esa apuesta la ganó el papá, porque no dejó circuncidar al hijo. Pero sí tuvo una mamá y una abuela que ¿qué hicieron? Sembraron las escrituras, sembraron las escrituras. Y es lo que uno tiene que decirle a los padres. Uno ve a los niños a veces tan pequeñitos que se engaña. Y le voy a decir una cosa, el tiempo que Dios le regala a uno, una persona para intervenir en ella es muy corta. Si usted mira el proceso natural de un hijo, al principio no quiere sino estar con usted, pero a los 12 años empieza en un proceso de independencia, donde él ya, y llega un momento donde ya, pues ojalá papá, entre más lejitos mejor, y si me recoge, pues ojalá sea en la esquina, no aquí al frente, y no me vaya a dar besos ni me vaya a decir mi amor frente a mis amiguitos, ¿sí? Esos son los procesos. Y entonces a veces uno no entiende, y uno, ya cuando el niño se hace adolescente, entonces sí lo quiere uno aquí conmigo, venga para acá, y resulta que no hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. ¿Qué quiere decir? Realmente tenemos 10, 12 años para enseñar a nuestros hijos lo que hay que enseñar. Y acuérdese que lo que uno nota hoy en la iglesia es eso. Uno ve que los muchachos de hoy día acompañan al papá y a la mamá a la iglesia hasta la secundaria. Cuando llega a la universidad, como que hasta ahí llegó todo. Y ese punto es un punto crítico, porque a veces nuestros hijos están con nosotros, pero no aprovechamos el momento clave para enseñar lo que tenemos que enseñar. La cultura judía, basada en el principio bíblico que está en Deuteronomio 6, dice que a tus hijos les enseñarás desde el primer día. Sí, dice, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, pondrás la palabra de Dios en los postes, en las puertas, las pondrás por todas partes, y las enseñarás y las repetirás. Pero acuérdese de una cosa, nadie da lo que no tiene. Yo no puedo enseñar la palabra de Dios si yo no la tengo en mi corazón. Pues, ¿qué voy a enseñar? Si no lo tengo, si no lo vivo, si no es una realidad. Entonces, por ahí tenemos que pensar en términos de discipulado. Entender que el discipulado es tener la oportunidad de enseñarle a la otra persona, no solamente con un material bíblico, sino yo enseño con mi vida, con mis actos, con mi diario vivir, en mi diario caminar. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí ven? O sea, ahí el texto bíblico empieza a meterse que lo que pasó en la vida de Timoteo es en gran manera enseñado ¿por quién? Por su abuela y por su mamá, que persistieron en enseñar desde muy temprano las escrituras. El proceso de discipulado es desde que una persona nace en el camino de la fe. Una persona entre más temprano llegue a la iglesia, inmediatamente hay que entrarle en un proceso de discipulado. Yo tengo una teoría, y es: a una persona a la iglesia no se le puede dejar llegar a sentarse, porque si usted deja llegar a la persona que se siente y a venir cada 8 días, rapidito va a asimilar eso, y ya después no quieres que nadie, no, déjeme aquí, que aquí estoy tranquilo. Por eso insisto mucho en la identidad de una iglesia. La identidad de una iglesia desde el primer momento se tiene que ver, y es, si la identidad de esta iglesia es el discipulado, el cumplimiento de la gran comisión, desde el primer momento que una persona llega a esa iglesia debe saber que aquí, ese es el fuerte de esta iglesia, y que aquí nadie llega a sentarse, que aquí todo el que llega a ser parte del proceso, ¿sí? 2 Timoteo 1:5, ¿cierto? Ahora pasemos a 2 Timoteo 3 del 14 al 15, dice:
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Interesante. Cuando Pablo dice persiste, ¿en qué persiste? A ver, ¿en qué se persiste? En lo que se ha aprendido. ¿Y de quién se ha aprendido? ¿De quién se ha recibido? Entonces, ¿sobre qué base se debe persistir? Yo no persisto en lo que no me han enseñado. ¿Sí? Ojo con esto. Una cosa es que una persona venga cada 8 días a la iglesia. Pero le voy a decir una cosa. O sea, ponerle a uno como pastor la tarea de que edifique a una persona cada 8 días, muy difícil. Parta de que uno en 30 o 40 minutos difícilmente puedes poner una idea a veces, sí, clara. Entonces imagínese dejar este tema cada 8 días, gravísimo. Entonces usted ve que una persona que va cada 8 días a la iglesia no está creciendo, no está madurando en el camino de la fe. Claro que no. Esa persona escasamente va como a que le hagan un retoquito ahí el domingo, pero si esa persona tiene problemas emocionales, si esa persona tiene asuntos delicados en cuanto a sus relaciones interpersonales, tiene pecados ocultos, difícilmente una persona en 30 o 40 minutos de sermón cada 8 días podrá experimentar cambio, sentir en su corazón la necesidad de ser una persona nueva. Pero cuando una persona entra en el proceso del discipulado, la Biblia sí lo expone a uno. La Biblia lo confronta. La Biblia empieza a trabajar en mi ser interior y empieza a decirme, ah, caramba, aquí hay que hacer cosas. Y entonces ahí viene todo lo que nosotros como iglesia podemos hacer. Sí, ahí sí viene un entrenamiento de discipulado, viene un material de discipulado, donde cuando la gente empieza a exponerse. ¿Por qué este tema mío del devocional? ¿Por qué se convirtió para mí en un reto el tema del devocional? Porque a mí la gente me lo dice, yo lo oigo, donde quiera que voy lo oigo. A mí el devocional me acompaña. Yo a veces siento que lo que le hace falta a los discípulos, ¿qué es? Acompañamiento. Por eso yo a veces, cuando hacemos los ayunos, otra vez, si ustedes ven la dinámica de nuestros ayunos, yo digo, vamos a hacer un ayuno de 7 días, pero vamos a conectar mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque dígale a la iglesia, vamos a ayunar 7 días. Pregúntele a una persona a los 3 días, ¿cómo va su ayuno? Embolatado. Porque no nos digamos mentiras, nosotros no tenemos ni disciplinas ni hábitos espirituales. Y entonces todo el mundo empieza el primer día con todo, pero al almuerzo dice, no, pues yo como que lo voy a hacer de otra manera, y ya empiezan los tropiezos y las argumentaciones, todo lo que se ve en el corazón, y una persona al segundo dice, eso yo no sirvo para esto. Pero si usted empieza con una persona, vamos a orar por la mañana, vamos a orar al mediodía, vamos a orar por la noche, vamos a leer tal pasaje, les dejo de tarea tal texto. Wow, la conclusión es que, pastor, yo nunca había ayunado. Pastor, gloria a Dios, Dios me habló, mire, y desarrollé esto y aquello y lo otro, y empieza a oír usted un poco de testimonios. ¿Por qué? Porque a veces lo que necesita el discípulo, ¿qué es? Acompañamiento. Usted me enseña, no nos digamos mentiras, esto no es de que, bueno, tienes que orar. Ya sabes que tu obligación como discípulo de Jesús ahora es que tienes que orar. Ahí te dejo la tarea. Eso no funciona así. Porque otra vez, él va y dice, sí, yo quiero orar. Y él empieza a orar y como nunca ora, a los 2 minutos dice, ¿y entonces qué sigue? Yo no me concentro como en la iglesia, yo no... Pues, pero si tiene al lado suyo un padre espiritual y alguien que le acompañe, entonces el día de mañana no solamente le voy a decir que ore, sino que voy a orar con él. Y él me va a escuchar orar. Y ahí viene el proceso. El proceso de discipulado es, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces voy a tener la oportunidad de poder solidificarme y alcanzar lo que quiero sobre lo que he aprendido. Pero si no aprendo, otra vez, esto entre más predico, más se baja.
las tierras movedizas de él. Estamos. Sí, entonces, si ven, si no hay un sustento, si no hay algo en lo que yo le puedo decir a la gente que persista, va a ser muy difícil. Si yo predico cada 8 días y vuelvo al sermón de cada 8 días, ¿sabe qué es lo más normal que yo me voy a encontrar? Que esas personas que se sentaron conmigo cada 8 días, pregúnteles cuánto leyeron la Biblia en semana. No. Y lo tienen en la cabeza, lo tienen aquí. O sea, debo leer la Biblia, debo leer. Pero tienen luchas internas, tienen obligaciones, tienen una agenda y llegan a la iglesia y otra vez no lo hicieron. Entonces, qué difícil es para mí como pastor venir a desarrollar un sermón en una persona que ni siquiera se acerca a la Biblia, porque cuando una persona no se acerca a la Biblia y Dios no le habla, le ministra, le enseña, difícilmente esa persona va a crecer y se va a sostener en el camino de la fe. Y eso es lo que ustedes deben entender de sus discípulos. ¿Cuál es mi tarea como pastor? Acompañarlo. ¿Y acompañarlo qué es? ¿Cómo va tu lectura diaria? Quiero ver qué estás leyendo. Quiero saber si te puedo explicar algo, si hay algo que no entiendes. Quiero ver cómo va este proceso en tu vida. ¿Por qué? Porque uno necesita eso. ¿Qué necesita un niño cuando comienza? Mire, ¿cuál es la palabra que define a un niño? Dependencia. Hasta que alcance independencia. Y la dependencia es que un niño inicialmente, ¿qué necesita? Que no solo se le dé comida, sino que la comida inicialmente, ¿cómo debe ser? Sí, así, blanditica, que usted se la triture, que usted se la prepare. Al principio, ¿qué hay que hacer para que aprenda a comer? Pues que se unte, ¿sí? Y muchos procesos, pero hay que vivirlos. Y pasa lo mismo con cualquier proceso de aprendizaje, caminar, todo, eso es. Pero si usted ve que define a un niño, la importancia de tener a alguien al lado, y en el tema del discipulado eso es muy importante. O sea, aprender a ser padres espirituales es muy importante, y entender la responsabilidad de ser padre espiritual, porque es que el discípulo me necesita. Tal vez uno tiene que mirar otra vez cómo son los hijos cuando uno les está enseñando. Pero ellos no son una sedita, ni es que están ahí como, sí, enséñeme. En ese proceso de ser enseñados, son rebeldes, gritan, lloran, le pegan a usted, le tiran la comida a usted. Eso es un discípulo. Porque es que aquí todo el mundo empieza, ay, pastor, uno insista e insista. Y le digo, bueno, y muéstreme cómo insistió. Lo llamó una vez y ya. Eso es insistir. Porque a veces la tarea de levantar un discípulo es entender que a veces ese discípulo, ¿qué va a pasar? No va a querer. No le va a gustar, usted le dio una tarea y simplemente no la hizo. Y no la hizo una vez, y no la hizo otra vez, y no la hizo otra vez. Entonces ya le insistí lo suficiente. Allá él. Y resulta que no. Un padre espiritual es el que camina, corre la milla extra, está, ayuda, ora, acompaña, no juzga, no critica, no condena, sino vamos, porque ahí está. Y sobre todo cuando cada discípulo lo recibimos en un estado totalmente diferente. Hay unos discípulos que necesitan procesos de acompañamientos más fuertes. A mí la gente me pregunta mucho sobre la liberación a veces, que hay gente que dice, a mí nunca me han hecho una liberación, hablando en términos pues de sacarle los demonios. Y puede ser que sí, hay gente que uno ora y se le revelan los demonios y ahí hay show de por medio y todo, pero salen los demonios. Hay gente que no lo necesita. ¿Por qué? Porque hay gente que en el proceso de ser madurado en el camino de Dios, de exponerse a la Biblia, de leer, de ir a la iglesia, esa persona va viviendo un proceso de liberación. Porque cada vez que entra la palabra de Dios, el Señor empieza a tratar el corazón y a sacar lo que nos sirve. Hay otros que vienen de ambientes más complicados. Hay gente que viene de ambientes pesadísimos y sí necesitan a veces que uno haga un proceso con ellos. Eso, ¿quién lo puede entender? Un verdadero padre espiritual puede entender cuál es la condición del discípulo que tiene para decir, esta persona necesita que yo la acompañe más, que yo sea más consciente, que yo ore más por ella, que
que esté más pendiente de él que otros que también son mis discípulos. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde voy? En 2 Timoteo 3:14, ¿cierto? Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, desde la niñez. Primera de Timoteo 1:2, mire cómo llama Pablo a Timoteo. ¿Cómo lo llama? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo? ¿Cómo? No, pero ¿sí están aquí o no? Lo llama verdadero hijo en la fe. ¿A quién llamo yo verdadero hijo en la fe? ¿A quién llamo yo un verdadero hijo? Pues al que yo trato como un hijo, al que yo acompaño como un hijo. Pero no me venga a decir pues que un verdadero hijo es el que hubo de la persona que le encargamos. Se me ha olvidado cómo llamarlo. ¿Cómo que? Entonces eso no es un hijo en la fe. Por eso insisto, el lenguaje de discipulado no es un lenguaje de jerga, de que es que en la iglesia hablamos de discipulado. No, en la iglesia no hablamos de discipulado, en la iglesia vivimos el discipulado. Y vivir el discipulado es, cada persona es importante, su proceso de crecimiento y formación es importante. Y el compromiso mío como padre espiritual es delante de Dios, no delante de los pastores ni de la iglesia. Porque cuando se me encarga una persona como discípulo, me están encargando la responsabilidad espiritual. Claro que si hablamos de responsabilidades espirituales, pues cada uno es responsable ante Dios. Pero si a mí me encargan una persona es porque yo quiero ayudar a esa persona que llegue a ese nivel. ¿Sí? E insisto, ¿por qué estamos nosotros aquí? Dígame si a usted no le hicieron una llamadita de más. Dígame si a usted no le insistieron un poquitico más. Si no estuvieron pendientes de usted, si hay procesos en los que usted se sintió amado, se sintió acompañado, que hay procesos donde usted dice, wow, yo no esperaba esto de la iglesia o de mi pastor. Eso es. Entonces Pablo llama a Timoteo, lo llama verdadero hijo. Donde yo le diga a él, hola hijo espiritual, y yo no sea su padre, él ahí mismo brinca. ¿Por qué me está llamando así? Porque pues uno reconoce a su padre donde está, a la persona que me ha ayudado y que me ha edificado. ¿Cuáles fueron las enseñanzas? Entonces mire, ahí sí voy a retomar el versículo de Timoteo. Entonces, lo que acabamos de leer en 1 de Timoteo 4:12, sé ejemplo. Lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, primero, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, a ver, tu liderazgo espiritual no va a estar basado en la edad que tienes, sino realmente en el testimonio que tú le des. Entonces le dice, sé ejemplo de los creyentes. Es lo primero que Pablo le dice a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. Yo creo que la mejor manera de uno empezar el camino del discipulado en la iglesia tiene que ver con el ejemplo. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Wow. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en Filipenses 4:9, cuando le escribe a la iglesia de Filipos. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Eso se llama ser ejemplo, para uno atreverse a decir lo que ustedes vieron, oyeron, lo que yo les enseñé, les prediqué y les mostré. Y de hecho, Primera de Juan habla de eso, dice, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso os enseñamos. Y cuando Pedro habla de lo mismo, dice, cuando os dimos a conocer la venida del Señor, no usamos ni fábulas, ni cuentos, ni historias, sino habiendo estado con Él. O sea, los discípulos están diciendo, ¿qué les estamos enseñando a ustedes? Lo que nosotros aprendimos estando con el Maestro. El proceso de discipulado es ese, es más que enseñar, porque es que aquí no se trata de ser un excelente maestro y descrestar con muchos versículos de la Biblia y cómo sabe de la Biblia. No. Ahí sí, en el proceso de discipulado
lo que más importa, ¿qué es? El ejemplo. Eso es lo que más importa. Porque Jesús no le enseñó a los discípulos a orar dándoles versículos. Los discípulos se levantaban por la mañana, ¿y dónde estaba Jesús? Orando. Los despedía por la noche, que se fueran a dormir, y él, ¿qué se quedaba haciendo? Entonces los discípulos un día se le acercan y ¿qué le dicen a Jesús? Enséñanos a orar. Tiene sentido, porque ellos veían que el éxito de Jesús era ese, que era un hombre que oraba. Jesús no dijo, lean la Biblia y hagan esto. ¿Qué hacía Jesús? Les repetía pasajes enteros de la Biblia. Inspiración. ¿Sí ven? Muy bien. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Realmente el camino del discipulado no es otra cosa sino seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Entonces eso debe ser una cadena. Todos debemos imitar el ejemplo de Jesús para que otros también imiten nuestros pasos. De lo primero que, entonces Pablo le dice, sé ejemplo a ¿quiénes? A los creyentes. Luego le dice, sé ejemplo ¿en qué? En palabras. Ojo con esto, familia. Sé ejemplo en palabras. Si hay algo que debe caracterizar la vida de cada uno de nosotros es que en nuestro hablar siempre seamos un ejemplo. A veces hablamos más de la cuenta. La Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado. ¿Sí? Y Santiago dice, 2 orejas y una boca. ¿Sí? Más sabio oír que hablar. 2 veces oír, 1 vez hablar. Tiempo para hablar, tiempo para callar. ¿Sí? El Señor me ha dado palabras de sabio para dar palabras al que está cansado, dice Isaías 54. Despertará mi oído cada mañana para dar palabras al sabio, al cansado, al que está en dificultad. Ejemplo en palabras, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago 1, del 21 al 26, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, y sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque si él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Bien, segundo, Pablo dice a Timoteo que debe ser ejemplo en conducta. Primero en palabra, luego dice usted debe ser ejemplo en conducta. ¿Sí? Gálatas 1, 13, 23 y 24, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué belleza, ¿no? O sea que realmente la fuente de inspiración más fuerte que debe inspirar a alguien que quiera ser un padre espiritual, ¿cuál es? El ejemplo. Como le digo, no es descrestar con palabras, ni con saber muchas cosas, ni hablar. La verdadera inspiración que uno encuentra es esa. A ver, el tema del evangelismo sigue siendo a veces un complique para los discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que le cuesta evangelizar, le cuesta mucho, hay gente que le es muy difícil hablar de su fe. Otra vez, si usted da con un buen padre espiritual, ¿qué hace un padre espiritual? Dice, váyase conmigo. ¿Sí? ¿Sabe cómo aprendí yo a evangelizar? Así. Cuando íbamos un día camino a la reunión, yo estaba muy nuevecito, muy bebé espiritual, e íbamos para una reunión de liderazgo. Entonces los líderes debían llevar a sus discípulos y él me llevaba a mí.
Y él se subió al bus y dijo, bueno, vamos a hablar del Señor, ore por mí. Y él empezó a predicar, entonces él dijo, les voy a enseñar, y ahora mi compañero aquí va a terminar. Sí, bueno, gloria a Dios. Y eso me hizo que el día de mañana el que hacía esa tarea, sí, era eso. Ir hoy a las universidades es un reto. Si algo le agradezco a Dios que me permita volver a hacer en este tiempo, es volver a la universidad. Yo soy un convencido que, mire lo último que me pasó en México, y les voy a contar una historia. En lo que nosotros enseñamos, cuando hablamos con los muchachos, porque pues la idea es conversar, me llama mucho la atención una cosa, porque nosotros tenemos algo que llama el test de Dios, con eso evangelizamos en la universidad. Y en el test de Dios yo le pregunto a la gente si creen o no creen en Dios. Y después de que me responden, por ejemplo, en ese primero yo le contaba a Mauricio y a Cristian que me llama mucho la atención lo que dicen los muchachos hoy día. Todos, yo creo que un 90% siempre me responde lo mismo. Yo creo en Dios, pero no creo en la religión. Y esa es la ruptura que hay en el mundo moderno por las inconsistencias de los cristianos, y sobre todo de los papás. Que los muchachos ven en sus papás religiosos. ¿Y qué es una persona religiosa para un hijo? Que allá vaya a hacer show en la iglesia y en la casa es otra cosa. Eso es. Y eso produce una ruptura en la fe, pero violenta. Entonces la mayoría le dice a uno, creo en Dios, pero no creo en la religión. Lo otro es que hoy día la gente le dice a uno mucho, no, yo soy agnóstico. Bueno, entonces viene la segunda pregunta, pónganle cuidado a esto es espectacular. Usted dice, de 0 a 10, ¿cuánto no cree usted en Dios? De 0 a 10, 0, nada, 10, mucho. ¿Sabe qué me responde la mayoría? 5. Vaya, la pregunta 5 a mí me revela, cuando la gente me empezó a decir 5, yo digo, wow, yo entendí muchas cosas ese día. Cuando yo empecé mi vida ministerial, la empecé porque pues Dios nos dio la gracia un día con mi esposa de empezar un ministerio universitario de 0. Hicimos un movimiento a nivel nacional, pero muy fuerte. Dios levantó un ministerio espectacular. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando nosotros estábamos en la universidad, habían muchos iglesias y grupos cristianos en la universidad. ¿Sabe qué me encuentro yo hoy que volví a la universidad? Los cristianos y los pastores se comieron el cuento de que es que los muchachos no creen, de que es que la universidad es muy dura y está llena de ateos. Y ya, y el diablo nos metió ese cuento y vaya hoy a la universidad. ¿Qué le dice a usted ese 5? Yo le voy a decir cómo interpreto el 5. Yo el 5 lo interpreto diciendo, si alguien me habla de Dios, posiblemente yo podría llegar a creer, pero si alguien no me habla de Dios y me mete la filosofía de este mundo, lo más fijo es que voy a llegar a 0. Yo no interpreto de otra forma, no le doy otra lectura. Y yo digo que nosotros estamos entregando en plata de bandeja al diablo nuestra juventud porque la dejamos al garete. Pablo lo dijo muy claro, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y claro, pues es que, y a veces yo se lo digo a la gente joven, si este muchacho es joven y se va a poner una señora adulta a predicarle de Cristo, esa señora dice, ay, también usted cómo habla de Dios, qué maravilla, lo felicito, mijo. Eso ni cree ni nada, pero lo felicita. Pero dígale a este muchacho que vaya para la universidad a predicar de Cristo, para que le digan bruto, alienado, troglodita. Eso es lo que uno necesita en su fe. ¿Quién lo confronte? Eso es lo que uno necesita en su fe. ¿Cómo hago? A mí otra vez la gente dice, pastor, cuénteme cómo es eso de predicarle a un universitario. Yo digo, ¿sabe cómo es? Escúchelos. Hay muchachos con los que yo me siento. A ver, allá en México, ¿qué haces aquí? ¿Por qué escogiste tu carrera? ¿Por descarte o estás en la carrera que
Oye, usted no sabe las conversaciones tan interesantes que a veces salen de ahí. Y usted no sabe lo interesante que es al final concatenar con Dios y hacer una oración por esa persona. Porque el mundo lo que necesita es quien lo escuche. No más. Esto no tiene magia. No tiene. Y yo he insistido mucho hoy día. Vea, ustedes no saben lo trascendente que es hacer ministerio de campus universitario en países como este. Porque le voy a decir que es predicar en un país de estos en la universidad. Ustedes saben lo que pasó con el etíope, mañana les voy a contar. Ustedes no saben lo que hizo Felipe con el etíope. Lo evangelizó. A ver, ¿por qué en Etiopía creyeron el evangelio? Porque un etíope en Israel conoció de Jesús. Y lo más fijo es que el etíope cuando llegó a su país habló de Jesús. ¿Usted sabe qué es evangelizar a una persona aquí de cualquier lugar del mundo? Es que la semilla que usted predicó hoy aquí se va a hacer esparcir en la familia. Y hay mucha gente que ha conocido a Cristo aquí siendo estudiante y a qué se ha ido a su casa, a evangelizar a su familia. Y yo insisto una cosa, es la única manera, es la única garantía de que una iglesia permanezca en el tiempo, porque las nuevas generaciones son las que hacen y producen nuevas iglesias. Y si uno no está pendiente de esa nueva generación, ahí no hay nada que hacer. ¿Ejemplo en qué? En palabra, en conducta. Sí, ya iba en conducta, ¿cierto? Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta gentileza, otra vez, es mi conducta y mi carácter lo que realmente termina compartiendo mi fe a otros. En tercer lugar, Pablo dice, sean ejemplos no solamente en palabra y conducta, sino en amor. Romanos 12, del 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ustedes saben que la más grande necesidad del ser humano, ¿cuál es? Amor. ¿Y cómo a veces se sienta la gente amada? Cuando llega a un sitio y es recibida. Cuando llega a un sitio y le ponen atención. Así de sencillo. Lo que yo más viví en ese mundo universitario en el que estuve tanto tiempo era ese. Yo me acuerdo tanto que una vez una de las niñas me decía, usted no sabe lo que en el tiempo terminó representando usted para mí, el padre que yo nunca tuve. Y yo no me di cuenta, pero realmente es eso. Ustedes no saben las falencias que hay en las personas. Y a veces la iglesia y un verdadero padre y una verdadera madre espiritual pueden suplir mucha necesidad en mi vida, sin pretender serlo. Porque aquí no se trata de que yo de aquí en adelante voy a ser tu padre espiritual. No, ese tipo de dignidad eso es natural. Pero eso no se impone ni se dice, pero insisto, si yo tuve una persona que me amó, que me recibió, que me atendió, que me llamó y me dijo, está pendiente de mí, eso para la gente es un detalle grande. Y otra vez, en países como estos hay gente que se siente sola. Hay gente que no tiene una familia y que encuentra...